Bueno, entonces tenemos que analizar desde cuándo estamos metidos en esto de la guerra al narcotráfico. Nosotros estamos metidos en la guerra al narcotráfico desde el año 2000. El presidente Yamil Mawad fue el que nos metió en la guerra al narcotráfico. Trajo la base de Manta, trajo los marines norteamericanos a la base de Manta, y ese momento se empezó el denominado Plan Cóndor. El Plan Cóndor era un plan para eliminar a las FARC. Este Plan Cóndor tenía una operación especial llamada Operación Yunque, en que el ejército de Colombia con el ejército norteamericano operaría como el martillo que golpearía a las FARC, y el ejército ecuatoriano con el ejército norteamericano, que llegó inclusive con tropas al Ecuador, a la frontera precisamente de San Lorenzo, y operaría como el Yunque. La finalidad era acabar con las FARC. Se consideraba que las FARC habían sido ya narcoguerrilla, y las FARC, al igual que los mujahidines y los talibanes en Afganistán, eran narcoguerrillas. ¿Cómo los talibanes se convirtieron en narcoguerrilla? Los talibanes se convirtieron en narcoguerrilla porque la CIA le proveía de armas a los talibanes a cambio de opio. La CIA compraba el opio, lo vendía en Estados Unidos, y con la plata que obtenía de la venta de opio proveía de armas a los talibanes, y los talibanes luchaban contra el ejército de la Unión Soviética, que en 1976 invadió ese país. Gracias a las armas norteamericanas, especialmente a las bazucas, lograron destruir la flota de tanques y aviones y helicópteros rusos, y le derrotaron a la Unión Soviética. Fue la primera derrota en la historia de la Unión Soviética. Fue el Vietnam de la Unión Soviética, y marcó el comienzo del fin de la Unión Soviética, aquella derrota de Afganistán. Pero esta venta de opio por armas sentó el antecedente de que las guerrillas en el mundo entero podían financiarse mediante las drogas. Para 1979, el movimiento sandinista logra llegar al poder luego de que desde 1927 la familia Somoza, los dictadores, el abuelo, el padre y el hijo, hasta el Anastasio, habían sido los dueños y señores de Nicaragua. ¿Y cómo llegó el abuelo a ser el dictador de Nicaragua? Porque el abuelo, que era parte del ejército norteamericano invasor de Nicaragua, fue colocado por los invasores norteamericanos como dictador en Nicaragua en 1927. Y luego llegó el hijo, y luego llegó el nieto al poder. Los sandinistas los derrotan, pero los norteamericanos deciden crear una contraguerrilla, hacer lo mismo que hicieron en Afganistán. Financian a los contras mediante la venta de cocaína, en este caso, y no de opio, que la compraban a Pablo Escobar. Pablo Escobar era el proveedor de cocaína del cartel de Medellín. Y el cartel de Medellín en ese momento no era el gran proveedor de cocaína. Allá en Florida había ya una proveedora de cocaína que era la dueña del mercado, la Viuda Negra, y ella era la que le compraba a Pablo Escobar. Pero Carlos Leder, un preso que estuvo junto con un fiscal general de los Estados Unidos en la cárcel, aprende cómo puede transportar cocaína
desde las Bahamas a Florida utilizando avionetas y pasa a ser parte del cartel de Medellín e introduce la droga a Estados Unidos. Llega la CIA, compra la droga de Pablo Escobar, la vende en California, con esa plata hace lo mismo que hicieron con los afganos, compra armas, armamento, equipos, uniformes, botas y todo, y abastece a la guerrilla de los Contras. La guerrilla de los Contras lucha contra el ejército sandinista, pero pierde. Y no solamente que abastece a la guerrilla de los Contras, también abastece a la represión militar de El Salvador y abastece a la represión militar de Guatemala contra los indígenas y contra los salvadoreños. Como consecuencia de esa guerra en la que pierden los Contras y pierden los militares de Guatemala y de El Salvador, miles de latinoamericanos, de jóvenes que se quedan sin hogar, son transportados a Estados Unidos y crean los Latin King, la mafia de los Latin King. Pero la mafia de los Latin King sobrevive y nace gracias a la venta de cocaína que había sido ya introducida por el gobierno de Ronald Reagan y antes de por Nixon, cuando el jefe de la CIA era George Bush padre. Más tarde George Bush llega al poder